digitalización de la sociedad. Esta conferencia no sería lo mismo preparada hace un año que preparada ahora, donde las circunstancias de la vida nos han hecho adaptarnos de forma fuerte, de forma directa, de forma abrumadora con el mundo digital. Pero entendiendo cómo funciona la mente y cómo se relaciona la mente con la pantalla, vamos a ser capaces de gestionar mucho mejor todo este mundo digital que nos está hoy en día llenando nuestras vidas. Yo soy psiquiatra y me encanta mi profesión, porque siempre digo que tengo una de las profesiones más maravillosas que existen, porque vendo felicidad, ayudo a que la gente que está triste, desorientada, obsesionada, angustiada, que no duerme, ayuda a encontrarle el sentido a su vida, porque la felicidad depende del sentido que cada uno de nosotros le damos a nuestra vida. En una sociedad que en muchas ocasiones ha perdido el sentido, en muchas ocasiones ha perdido el rumbo, hemos sustituido sentido por sensaciones. Sensaciones que no siempre son terribles, pero algunas sí que son malas. Pueden ser la comida, los masajes, las redes sociales, la pornografía, el sexo, las drogas, apostar por Internet, las compras. Esas sensaciones no siempre son disruptivas, pero nos destruyen cuando sustituyen el verdadero sentido de la vida. Hoy la pantalla entra importante en esta conversación donde estamos hoy aquí, porque la pantalla se ha convertido en una sensación que en muchas personas sustituye el sentido de su vida. Hoy en día nos hemos convertido en adictos a experiencias vibrantes. Somos drogodependientes emocionales. Vivimos a base de emociones. Tenemos lo que se llama el culto del instante. Nos importa lo que sentimos ahora. Y no somos a veces capaces de dejar que nuestro cerebro, que nuestra corteza prefrontal, que es esa que es capaz de discernir lo bueno de lo malo, lo que es interesante, que tome las decisiones. Y nuestra vida de repente va sujeta únicamente a esas emociones, esa droga constante que nos dan la pantalla, que nos dan esas sensaciones que hablábamos hace unos minutos. Esto genera una gran sensación de frustración y vacío. ¿Por qué? Porque todas esas emociones fuertes de las que hablamos, muchas de ellas son placenteras. Y esto es importante que lo entendamos. Hace unos años, el cofundador de Facebook, Tim Parker, reconoció en un evento médico en Filadelfia, dijo: creamos Facebook para generar adictos. Y reconoce, nos dimos cuenta de la vulnerabilidad del ser humano, de la necesidad que tiene el ser humano de sentirse querido, apreciado, reconocido, porque no olvidemos que nada motiva tanto al ser humano como sentirse querido, sentirse amado, sentir que importa a los demás, y crearon el botón like, y crearon Facebook. Hoy en día, y recomiendo hoy, a pesar de que esto lo estáis viendo a través de una pantalla, y es una de las cosas buenas que tiene el mundo digital, que veáis el documental de Netflix, The Social Dilemma. Es impresionante lo que existe detrás de todo esto. Esto fue diseñado para ser adictivo. Esto fue diseñado. Y esto es importante entenderlo por una razón. Cada vez que uno consume heroína, cocaína, marihuana, alcohol, mantiene relaciones sexuales, ve pornografía, todo eso genera placer. Y el placer está modulado en nuestro cerebro por una hormona, que es la hormona de la dopamina. La dopamina funciona de esta manera. Si yo quiero tomarme una copa, mientras estoy imaginándome cómo me voy a ir a tomar esa copa con unos amigos a un bar, automáticamente empieza a subir el pico de dopamina. Llega a su punto más alto, donde consumo el alcohol, y luego la dopamina va bajando hasta que genera una sensación de vacío, que todos conocemos, donde quiero más. Así funciona la dopamina. Se activa cuando yo empiezo a tener ganas de consumir algo, tiene su pico más alto cuando lo consumo, y cuando lo dejo de consumir, tengo necesidad de seguir consumiendo. Pues cada vez que yo recibo un like, cada vez que yo tengo interacciones en las redes sociales, donde yo me siento querido, donde hay todo ese feedback de has recibido esta información, tienes un mensaje, esto te puede interesar, esos likes, esas notificaciones generan en mí chispazos de dopamina. Es decir, esos chispazos de dopamina generados por todo esto, el mundo digital, tiene un funcionamiento muy similar al consumo de las drogas. Tanto es así que a día de hoy los psiquiatras trabajamos con la adicción a la cocaína con fármacos muy similares que utilizamos con las adicciones a las redes sociales o a la pornografía o a los videojuegos. Porque el mecanismo de acción es muy similar. ¿Pero qué genera ese vacío? ¿Qué genera ese vacío que tenemos cuando dejamos de consumir? Frustración y vacío. Ese vacío, esa sensación de que nada vale. Y volvemos al principio. ¿Dónde está el sentido de mi vida? Porque no lo encuentro. Y entonces necesito buscar más, necesito más, y lo pienso. Una de las ideas que yo más he repetido a lo largo de mi libro, de mis vídeos, de mis conferencias, de mis artículos, y que alguno quizá os suene, es que cada vez que yo tengo un pensamiento, ese pensamiento tiene un impacto directo en mis células,
en mis genes, en mi organismo, en mi mente. Es decir, el que yo piense sobre algo en negativo tiene el mismo impacto que cuando eso me sucede en la realidad. Si yo estoy aquí y de repente ahora alguien grita fuego, porque empieza a haber un fuego, todos los que estamos aquí, que somos muchos, salimos corriendo porque de nuestro cerebro se activa una hormona, que es la hormona del cortisol, que va a las glándulas suprarrenales y esa hormona nos hace salir corriendo o luchar, si fuera lo que aparece aquí un león. Es decir, mi sistema de supervivencia se activa ante una alerta o una amenaza. Pero si yo, Marian Rojas, estoy aquí de pie hablando y empiezo a pensar, ¿y si hay un incendio? ¿Y si yo estoy aquí, cómo saldría corriendo? Y toda esta gente, ¿y si me quemo? Y empiezo a agobiarme con esa sensación, solo con pensarlo se activa el mismo mecanismo de alerta. Es decir, se activa el cortisol. Y aquí viene una de las ideas importantes que os transmito hoy. Mi mente y mi cuerpo no distinguen una amenaza real de una imaginaria. Ante algo que yo me imagino que puede pasar o algo que me sucede en la realidad, se activa el mismo mecanismo de alerta. El cortisol es una hormona cíclica. Por las noches es baja y tiene que ser baja para que yo pueda dormir. Y a medida que pasa la noche sube hasta las 8 de la mañana, que tiene su pico más alto. Y a las 8 de la mañana tiene su pico más alto para que yo pueda activarme y hacer frente al día que tengo por delante. Pero ¿qué pasa si yo vivo siempre preocupado por algo? ¿Qué pasa si yo vivo constantemente estresado, angustiado por una amenaza real o imaginaria? Que empiezo a generar cortisol a todas horas. Empiezo a generar cortisol y entro en ese estado de alerta, en ese estado de amenaza constante que tanto me perjudica. Y a la larga yo lo llamo la intoxicación de cortisol. Es decir, en vez de que las sustancias que circulan por mi sangre sean las sustancias buenas, serotonina, oxitocina, es decir, las moléculas buenas, las que me ayudan a sentirme mejor, lo que yo voy a empezar a tener en mi sangre es ese cortisol que a la larga me enferma, que me inflama, que me enferma, que me genera irritabilidad, que me genera depresión, que me genera todos esos estados de intranquilidad.